Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar conectados. Gracias por asistir a esta iglesia por las casas. Queremos siempre recordarles que este es el plan de Dios para que todos nos mantengamos oyendo una palabra de Dios para tu vida. Y ese es nuestro mayor anhelo y deseo. Por eso es que estamos constantemente forzándonos para llegar hacia ti. Pero te recuerdo, no seamos egoístas con la palabra. Compartamos con otros para que más personas puedan unirse a este culto por las casas. Voy a invitarles sin más tardanza a que vayamos a la palabra del Señor, a leer en Romanos capítulo 4. Vamos a leer versículos 6 hasta el 8, que dice de la manera siguiente: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Qué bonito eso. Bienaventurado a quien Dios no inculpa del pecado. La pregunta es, o la reflexión es: ¿cómo podemos liberarnos del pecado? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y de eso queremos hablar a esta hora. ¿Cómo liberarnos del pecado? Cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de fallarle a Dios, hablamos de errar al blanco, hablamos de escapar de Él, como hablamos en la reunión anterior, ¿verdad? Escapa por tu vida. El pecado hay que huir, del pecado hay que escapar. Pero no se trata solo de escapar, hay que salir totalmente del pecado, hay que apartarse definitivamente de él, hay que pedir perdón, hay que buscar ser perdonado y para sentirse libre. Pero hermana, ¿qué debo de hacer para ser liberado de este pecado? En base a la palabra de Dios quiero que reconozcamos algunas cosas, por lo menos 3 cosas que debemos de hacer para ser liberados del pecado. Número 1, reconocer que he pecado. Dios no puede perdonar a alguien que no acepta el haber pecado. Fíjese que si hay algo difícil en el ser humano es reconocer sus faltas. La mayoría de nosotros andamos buscando culpables en vez de buscar soluciones. Andamos buscando a quién echarle la culpa en vez de aceptar nuestra propia culpabilidad. En Lucas capítulo 15 usted va a leer la historia del hijo pródigo, y algunos hasta se la pueden de memoria, ¿verdad? Pero en esta historia del hijo pródigo podemos ver estos aspectos. Dios no puede perdonar a alguien que no acepta haber pecado. Fíjese que el hijo pródigo no fue liberado sino hasta que reconoció su pecado. Dice que estaba ya comiendo con los cerdos cuando dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, dice, en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, dijo el hijo pródigo, perezco aquí de hambre. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré. Mire qué bonito lo que le iba a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese que él no llegó y le dijo: pues sí, papá, vos entendés que uno de joven comete errores, como muchos les gusta justificarse. Porque para poder ser liberados del pecado hay que reconocer, mire, al pecado no se le llama una pequeña equivocación, al pecado no se le llama una canita al aire. El pecado es pecado y no tiene color. Por ahí dicen de que hay pecado blanco y pecado negro. Pecado, la Biblia le llama pecado. No hay pecado chiquito ni grande, el pecado se llama pecado. El hijo pródigo reconoció que había pecado, y desde el momento que reconoció que había pecado comenzó el proceso de liberación. A veces necesitamos, como el hijo pródigo, tocar fondo antes de entender que hemos pecado. Me voy a remitir a la historia del hijo pródigo. Dice que él, usted sabe la historia, le dijo al papá: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá se la dio, tomó la herencia, se fue, y con dinero, ¿verdad que sobran los amigos? Pero dice el versículo 14 que después de haber desperdiciado sus bienes y viviendo perdidamente, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lucas 15 nos habla, hermanos, de esta historia del hijo pródigo que tocó fondo, y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y dice que aquel muchacho, después de tener dinero, de vivir en casa de su padre, dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero ni siquiera de eso le daban, nadie le daba. Muchas veces necesitamos, para reconocer el pecado, tocar fondo. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero clave es que ahí en medio de la crisis reconozcas que has pecado y que Dios quiere liberarte de ese pecado. Fíjese que el hijo pródigo le llegó la crisis cuando se le acabó todo, le faltó todo. Dice que los amigos se apartaron de él. Pues sí, tanto tienes, tanto vale, ya nada tienes, ya nada vale, ¿verdad? Esa es la ley del mundo. Dice de que tuvo que arrimarse a uno de los ciudadanos, o sea, allí humillarse, pedirle, aunque sea el trabajo en la porqueriza, que era uno de los trabajos más bajos de aquel entonces. Fue obligado a trabajar para comer, y aún ahí tenía tanta hambre que necesitaba llenarse de lo que comían los cerdos. Tan baja cayó su situación que llegó así. Hermano, si tú, o querido amigo, si tú estás pasando esta situación crítica en cualquier área, es porque Dios lo que está haciendo es tocando tu corazón para que hagas lo primero, reconozcas que has pecado. Segunda cosa, para salir liberado del pecado, para liberarte del pecado, es accionar. Dice una alabanza: no basta solo con decir, no basta solo con querer, no basta solo con pensar, es necesario morir. Porque a veces solo estamos en pensamientos y en planes. Yo conocí un pastor que seguido me buscaba para que lo escuchara, y óigame estos planes, y mire, hacía tantos planes y proyectos, pero bien bonitos, pero ninguno puso a trabajar. ¿Y cómo nos van a resultar las cosas si no accionamos? Y esa es la segunda cosa. Primero, reconocer que hemos pecado, y segundo, accionar. Hermano, es como el que quiere ser bautizado en el Espíritu Santo. Pídalo, créalo y recíbalo, eso es todo. Pero a veces queremos el bautismo en el Espíritu Santo y queremos que Dios venga, nos abra la boca, nos jale la lengua y la movamos, porque estamos ahí tramados que no queremos adorarle. Yo le aconsejo que si usted quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo, cada vez que ore, abra sus labios y vuélvase en adoración a Dios. Pero con la boca tramada, ¿cómo va a hablar, hermano? Entonces así es accionar. Las crisis nos deben de llevar a reflexionar. Mire el versículo 17 nuevamente: volviendo en sí, o sea, cayendo sus pensamientos en él, analizando su situación, analizando todo lo que le había pasado, comenzó a reflexionar. La crisis nos debe llevar a eso, a reflexionar, pero también a valorar lo que teníamos. Él dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo? Hermano, ¿sabes tú que Dios tiene mesa creada con manjares para que sus hijos coman? ¿Y por qué estás pereciendo tú? ¿Qué pecado está estorbando para que tú recibas de las bendiciones de Él? Que no es cierto que el Salmo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas, preparas una mesa, un banquetazo, como aquella mujer que llegó a pedirle al Señor la sirofenicia, y Jesús estaba comiendo y le dice un dicho que era popular ahí en Jerusalén: no es lícito, le dijo, dar el pan de los hijos a los perros, porque a la gente de Siria y Fenicia le llamaban perrillos de una manera despectiva. Y aquella mujer se humilló tanto y le dijo: sí, Señor, le dijo, pero hasta los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los amos. Hermano, tú, si eres un hijo de Dios, no tienes que estar comiendo debajo de la mesa. Dios quiere sentarte a la mesa porque el Rey te manda a llamar. Pero ¿qué es lo que te está estorbando para que tú recibas esas bendiciones? Tienes que reconocer si hay pecado, reconocerlo. Segundo, hay que accionar, que esa situación crítica te lleve a reflexionar, que esa situación crítica te lleve a valorar lo que tenías en Dios. Si te has caído de la gracia de Dios, si te has apartado de los caminos de Dios, regrésate, reflexiona, valora quién eras antes, y luego de reflexionar hay que accionar. El versículo 18 de Lucas 15 dice que aquel hijo pródigo dice que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Fíjese que aquí descubro yo 3 verbos. Recuerde que los verbos es la parte variable de la oración que indica acción, pasión o estado de las cosas. Hay 3 acciones que se identifican ahí. Me levantaré. Habla de que su situación era en el suelo. Habla que su situación estaba caída. Aquel hombre dice, me voy a incorporar. Yo no sé desde dónde tú has caído. Yo no sé de dónde te estás arrastrando. Yo no sé en qué fango estás tirado. Pero levántate en el nombre de Jesús. Acciona esta hora en el nombre de Jesús. Reflexiona primero quién eras y dónde estás, y no busques culpable. Reconoce tu pecado, pero acciona, reflexiona y dice, me levantaré. Busca, estás en depresión, estás en un letargo espiritual, tienes miedo de salir, no quieres ir a la iglesia, no quieres activarte en tu servicio. Pon un paro, porque tú mismo puedes hablarle a tu alma. Tienes la autoridad sobre tu misma vida, tienes autoridad sobre tu libre albedrío, y dile, hasta aquí nomás, y en el nombre de Jesús yo me levanto. Aquel hijo pródigo no dice que nadie lo evangelizó. Él no se quejó y no dijo, ay, nadie me viene a ver, el pastor no me llama, no me vino a visitar, mis hermanos del grupo, nadie se ha fijado en mí. ¿Por qué estamos queriendo que otros se fijen en nosotros? Toma acción propia. Aquel hombre dijo, estoy en Lucas 15:18, me levantaré. Acción. Y ha parado, dice, iré a mi Padre. Tenía definido hacia dónde correr. ¿Por qué no te levantas y vas al Padre de lo alto, al Padre de amor que dice que está con los brazos abiertos esperando por ti? Y Dios dice que no rechaza el corazón contrito y humillado. Él dice que lo agradece y te absorbe y te libera y te ama, y hace como el padre del pródigo que te viste de nuevo, te manda a bañar, te viste y te pone anillo, que significa autoridad. Entonces, luego de reflexionar hay que accionar. Me levantaré e iré. Sabía para dónde ir. No digas, me voy a levantar y voy a ir a chupar, me voy a ir con mis amistades, voy a ir a ver a quién le inspiro lástima. No, hay que reconocer el pecado. Y dice que dijo también, le diré. Habla de decir, habla de hablar, habla de confesar, habla de exponer lo que le había pasado. Mire, esta parábola del hijo pródigo nos enseña tanto. Solo aquí hemos visto ya 2 cosas que hay que hacer para poder ser liberados del pecado. Y dice el mismo versículo, que el versículo 20, que levantándose, o sea, no se le quedó en el pensamiento, accionó. Deja ya de estar pensando, deja de estarte lamentando, deja de estar añorando los tiempos del pasado. Toma una reflexión clara y di, me levantaré. Fíjese que no dice que alguien me levante, que alguien me lleve, que alguien hable por mí. No, son acciones que caían sobre el sujeto mismo, que era el pródigo. Entonces, 2 cosas que hacer: reconoce tu pecado y acciona. Y lo tercero y último que yo quiero hablarte es confesar. Dice que iba a hablar, iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. Yo creo que aquel hombre estaba hasta ensayando qué era lo que le iba a decir a su papá. Estaba pensando cómo entrar, estaba pensando cómo hablar, porque a veces uno no sabe. Bueno, a veces en las consejerías llega gente y me dice, ay, pastora, yo no sé por dónde comenzar. Y yo les digo así un poquito en broma para quitar el estrés que llevan, por el principio les digo. A veces les digo, por donde usted quiera, yo me voy a ir ubicando en el camino, hermano, pero es necesario confesar. Proverbios capítulo 28 en su versículo 13 dice algo que a mí siempre me ha impactado y me ha motivado, y lo tengo aquí presente en mi mente. Dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero oiga esto, el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Al confesar nosotros la falta, limpiamos el corazón y luego debemos atesorar en él la palabra.
Mire, cuando yo confieso mi pecado, yo limpio mi corazón. Mi manera de ser es así. Cuando alguien me daña, yo voy al Señor, pero cuando ese viene y me pide perdón, yo le digo, permítame decirle en qué me dañó, porque cuando le digo en qué me dañó, yo siento una gran liberación. Siento como cuando uno no solo barre la casa, no que lava el piso. Tan galán que se siente cuando uno ha limpiado la casa, ¿verdad? No solo cuando pasa, como dicen ahí donde mira a mi suegra y como no me visita mucho, pues no hago buena limpieza. No, hermano, a quitar lo más profundo, nuestro corazón debe ser limpio. Decíamos en la reunión anterior, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Y una de las cosas es el limpio de manos y puro de corazón. Para tener puro el corazón hay que confesar delante del Señor. Observe la diferencia del discurso preparado por el hijo pródigo con lo que logró decir. Yo le voy a regresar ahí a Lucas capítulo 15 y dice el versículo 18 que él ensayó y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Oiga lo que le iba a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, eso es lo que él había planeado decir. Dice el versículo 20, y levantándose, o sea, accionó, vino a su padre, fue a donde planeó ir, y cuando aún estaba lejos, dice que su papá lo vio. Porque miren, me llama la atención que al hijo pródigo el papá siempre lo esperó, pero nunca lo fue a buscar. ¿No le llama la atención eso? Igual Dios, Él siempre te está esperando aquí en el lugar donde Él te había traído. Aquí es tu puesto, aquí es tu lugar, aquí es donde Dios te puso. Y yo me equivoco, tú te equivocas, pero Dios no se equivoca. Y Él dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que lleve fruto y que vuestro fruto permanezca. Así dice San Juan 15:16, léelo. Entonces él dice que se levantó y cuando él venía lejos lo vio a su padre, y el papá dice que fue movido a misericordia y ya no esperó que llegara el hijo. Dice que el papá corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Al papá no le importó que viniera apestando a puerco, al papá no le importó que viniera sucio, al papá no le importó lo que había dicho. Y el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La primera parte del discurso, pero hasta ahí llegó. Ya no logró continuar. ¿Por qué? Porque la misericordia de su papá era tan grande que dice que a medio del discurso iba el versículo 22, y dice que el padre dijo a los siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos un gran fiestón, porque mi hijo ha muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que desde ese momento comenzaron a regocijarse. Sabe que cuando tú accionas, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú tomas la acción de levantarte, ir a tu Padre Celestial y comienzas a confesarle, mire, papito es tan amoroso que ya no te deja ni que le cuentes mal, te abraza. Jesucristo te lava con su sangre, por eso está sentado a la derecha de Dios Padre, y te viste y te calza y le dice, papito, te presento a fulano, a fulana. Y a Dios no nos mira como éramos, sino a través de los méritos de la sangre de Cristo, y tenemos franca entrada al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, le decía David. Y sabe que Dios, cuando nosotros reconocemos, quebrantamos nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros venimos quebrantados y humillados, humillarse es reconocer su debilidad, su falta, pero reconocer que Dios es poderoso para limpiarnos. Dios no nos va a rechazar. Hermanos, cuando pecamos no debemos escondernos, sino buscar restaurarnos. ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz, ven, Él te está esperando con los brazos abiertos. No pienses en lo que va a decir la gente, porque quien murió por ti en la cruz se llama Jesús de Nazaret, y Él es el que está con los brazos extendidos para ti. Busquemos restaurarnos.
Pero para restaurarnos hay que arrepentirnos. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Ahí en el versículo 1, él es tan explícito y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el deseo de Dios es que no pecamos. Pero como ya nos conoce, dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Busquemos restaurarnos con el Señor. Arrepintámonos. ¿Y qué implica arrepentirse? Sentir dolor y vergüenza por el pecado cometido. Segundo, confesar nuestro pecado. Y tercero, una conversión. O sea, tomar una decisión firme de cambiar. Ya no salir con las mismas amistades que salías. Ya no ir a los lugares que visitabas. Volverte, en vez de ir al cine a ver otras cosas, a la iglesia, a oír palabra de Dios, porque ahí te ha llamado Dios. Dios aún nos da la oportunidad de restaurarnos. Querido hermano, querido amigo, esta es la palabra de Dios para ti. Vuélvete a tu Señor, y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo. Te dejo esta oración por si te quieres reconciliar con el Señor, o si por primera vez quieres abrir tu corazón a Cristo. Y por favor, háznoslo saber, porque queremos ayudarte en este proceso. Seguimos conectados y que el Señor te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.